Vamos a continuar con el cálculo del tiempo de determinación más tardío del nodo 1. Entonces, para eso tenemos que ver con qué nodos tiene relación de procedencia el nodo 1. Tiene relación de procedencia con el nodo 2 y con el nodo 3. Entonces hacemos el triángulo, porque quedamos que vamos en los cálculos hacia atrás, vamos con puro triángulo. Entonces hacemos 5 menos 5, que es lo que dura la actividad A, son 0. Y como también tiene relación de procedencia con el nodo 3, nos vamos con el triángulo. 12 menos 6, que es lo que dura la actividad B, son 6. Entonces quedamos que en los cálculos hacia atrás tomamos al más pequeño, que es el 0. Entonces aquí en el nodo 1 siempre tenemos que llegar con 0 y 0. Si no es así, debemos de revisar si es que tuvimos algún error de cálculo, porque aquí siempre tenemos que llegar con 0 y 0. Entonces, recuerden que el cuadrado representa el tiempo de inicio más próximo, lo más pronto que podemos llegar a cada uno de los nodos, y el triángulo representa el tiempo de terminación más tardío, es decir, lo más que me puedo tardar yo para llegar a cada uno de los nodos sin que afecte la duración del proyecto, que en este caso quedamos que lo más pronto que podemos terminar este proyecto es en 26 semanas, ¿sí? Entonces, si no cumplimos con estas fechas que tenemos en cada nodo, podríamos tener un retraso en la entrega del proyecto. Entonces, ahora sí, ya con los cuadrados y con los triángulos, vamos a calcular la ruta crítica. Quedamos que la ruta crítica está formada por todas las actividades críticas, que son aquellas que no tienen ningún tiempo de holgura y tenemos que realizarlas en el tiempo establecido. Y por otro lado, tenemos las actividades no críticas, que van a ser aquellas que tienen un tiempo adicional al que tenemos aquí establecido, y ese tiempo adicional que tenemos es lo que las hace no críticas. Entonces vamos a clasificar las actividades en actividades críticas y actividades no críticas. Las actividades críticas van a ser las actividades que compongan nuestra ruta crítica. Entonces vamos a iniciar con la actividad A. La actividad A y B las iniciamos desde el inicio del proyecto. Las podemos iniciar de manera simultánea en la semana 0. Entonces vamos a iniciar con la actividad A. La actividad A la iniciamos en la semana 0 y dura 5 semanas. Entonces lo que vamos a hacer va a ser la suma de, si la iniciamos en la semana 0 más 5 semanas que dura la actividad A, son 5. Y lo más que nos podemos tardar son 5 semanas, porque el triángulo representa lo más tarde que yo puedo llegar a este nodo. Entonces, lo más tarde que yo puedo llegar a este nodo son 5 semanas. Y si la actividad tarda 5 semanas, quiere decir que forzosamente la tenemos que realizar en 5 semanas. Por lo tanto, la actividad A es una ruta crítica porque no tenemos tiempo de holgura. La tenemos que realizar en el tiempo establecido, porque este triángulo nos señala que no tenemos más tiempo. Lo más tarde que puedo llegar son 5 semanas y dura 5 semanas, entonces es una actividad crítica. Vamos con la actividad B. La actividad B la iniciamos en la semana 0. Entonces 0 más 6 semanas que dura la actividad B son 6 semanas. Y nos podemos tardar hasta 12 semanas. Recuerden que el triángulo es lo más tarde que yo puedo llegar. Entonces, si esta actividad dura 6 semanas y yo puedo tardar hasta 12, entonces B tiene una holgura de 6 semanas. Entonces la vamos a anotar aquí. B tiene una holgura de 6 semanas. Por lo tanto, no es crítica porque me puedo tardar yo 6 semanas más de lo que dura. Después vamos con la actividad C. La actividad C, aquí tenemos el tiempo de inicio más próximo, que son 5 semanas, y lo más tardío 5 semanas. Quiere decir que a C la vamos a iniciar en la semana 5. Entonces la inicio en la semana 5, más 4 semanas que dura la actividad C, son 9.
Lo más pronto que yo puedo terminar C es en 9 semanas. Pero me podría yo tardar hasta 12. Por lo tanto, la actividad C tiene 3 semanas de holgura. Entonces aquí vamos a anotar. C tiene 3 semanas de holgura. Por lo tanto, es una actividad no crítica porque tiene 3 semanas más adicionales a las que están establecidas. Después vamos con la actividad E. La actividad con la actividad D, para ir en orden. Vamos con la actividad D. La actividad D la iniciamos en la semana 5, porque tanto el cuadrado como el triángulo nos indica que pues hay que hacerla en la semana 5. Entonces, 5 semanas, la voy a iniciar en la semana 5. Más 3 semanas que dura D son 8. Y me puedo tardar hasta 10 semanas. Quiere decir que tengo 2 semanas de holgura para la actividad D. Entonces ponemos aquí D tiene 2 semanas de holgura. Por lo tanto, no es una actividad crítica. Después vamos con la actividad E. La actividad E, su tiempo de inicio. Tanto el cuadrado como el triángulo me dicen que la debo iniciar en la semana 5. Entonces son 5 más 1, 6. Y lo más que me puedo tardar son 6 semanas. Entonces es una actividad crítica porque para que yo llegue en el tiempo más tardío, forzosamente la tengo que hacer en una semana. Si yo no hago en una semana, voy a llegar más tarde de las 6 semanas que me está diciendo el triángulo, de lo que me puedo tardar. Entonces, no, el triángulo representa lo más tarde que puedo llegar, que son 6 semanas. Entonces, no me puedo tardar en más de una semana, porque si yo aquí en el nodo 2 llego en la semana 5, voy a iniciar en la semana 5 más 1, son 6. Entonces, estoy llegando en lo más tardío, que son 6 semanas. Por lo tanto, es una actividad crítica y le anotamos aquí, ya que forzosamente la tenemos que hacer en el tiempo establecido. Vamos con la actividad F. F la iniciamos en la semana 6 porque tanto el cuadrado como el triángulo, que son lo más temprano y lo más tardío, me dice que aquí yo tengo que llegar en la semana 6. Y lo más tarde que puedo iniciar F, de acuerdo al triángulo, es en 6 semanas. Entonces, forzosamente la inicio en la semana 6. Entonces, 6 más 4 que dura F son 10 semanas y lo más que me puedo tardar son 10 semanas. Por lo tanto, es una actividad crítica y la marcamos aquí como actividad crítica. Bueno, esto lo estaba yo poniendo con rojo. Después vamos con la actividad G. La actividad G. La actividad G, tanto el tiempo de inicio más próximo como el más tardío son 10 semanas. Quiere decir que G la voy a iniciar en la semana 10. Porque el triángulo me dice, no, pues aquí forzosamente es en la semana 10, lo más tarde. Y lo más temprano coinciden. Entonces voy a iniciar G en la semana 10. Entonces son 10 semanas. La voy a iniciar en la semana 10. Más 14 que dura G son 24. Y lo más que me puedo tardar son 24 semanas. Por lo tanto, la actividad G no tiene holgura y es una actividad crítica. ¿Sí? Vamos con H. Esta es la actividad H. H, yo tengo que tiene 2 fechas posibles de inicio. La más temprana, porque recuerden que el cuadrado es lo más temprano, la más temprana es en la semana 9. Si yo inicio H en el tiempo más temprano, que la puedo iniciar, serían 9 más 12, son 21. Y me puedo tardar hasta 24 semanas. Entonces, para H, yo tengo 3 semanas de holgura. ¿Sí? Tengo 3 semanas de holgura para H siempre y cuando la inicie en el tiempo más temprano. Lo más pronto que yo puedo iniciar H es en la semana 9. Pero H la podría yo iniciar lo más tardío. Lo más tarde que puedo iniciar H es en la semana 12.
Entonces, si a H la iniciamos en lo más tardío, que serían 12 semanas, serían 12 más 12, 24. Y lo más que me puedo tardar son 24 semanas. Entonces ya no tendría yo holgura para H. Entonces, H tiene una holgura de 3 semanas siempre y cuando la inicie yo en la semana 9. Si no la inicio en la semana 9 y me voy al más tardío, H ya no tendría holgura. ¿Por qué? Porque si la inicio en el más tardío, que son 12, son 12. La inicio en la semana 12, más 12 que dura ella son 24. Y yo lo más tarde que puedo terminar H es en 24 semanas. Por lo tanto, ya no tendría holgura. Entonces, ¿de qué dependen las 3 semanas de holgura de H? Dependen de si la inicio en la fecha más temprana. Y el que yo pueda iniciar H en el tiempo más temprano, que son 9 semanas, depende de la fecha en que yo termino C. Porque habíamos quedado que C la inicio en la semana 5. Entonces son 5 semanas cuando yo inicio C. Más 4 semanas que dura C son 9. ¿Sí? Entonces, yo puedo iniciar H en la semana 9 siempre y cuando a C la haga en 4 semanas. Y quedamos que C tiene una holgura de 3 semanas. Aquí pusimos C tiene holgura de 3 semanas. ¿Sí? Entonces, yo puedo iniciar H en el tiempo más temprano, que son 9 semanas, si es que C la hago en 4 y no tomo la holgura de 3 semanas. Porque como habíamos dicho que C tiene 3 semanas de holgura, la otra opción es que si yo empiezo C en la semana 5, más 4 que dura C son 9 semanas, pero si no la hago en 4 y me tomo las 3 semanas de holgura, estaría yo terminando C hasta la semana 12, que es lo más tarde que yo la puedo acabar. Entonces, si yo consumo en C las 3 semanas de holgura, entonces H ya no tendría holgura. Entonces, si vemos, estas 3 semanas que tenemos aquí, estas 3 semanas de C, son las mismas 3 semanas de H. Quiere decir que yo tengo 3 semanas en este trayecto. En el trayecto de C, H. Quiere decir que yo puedo tomar una semana de holgura aquí y 2 semanas aquí, o una semana de holgura aquí y una semana aquí. Pero aquí lo importante es que esas 3 semanas las comparten C y H. En este trayecto yo tengo esas 3 semanas. Entonces aquí vamos a corregir. Vamos a anotar que C y H tienen, vamos a anotar aquí, C y H tienen una holgura compartida de 3 semanas. Y ahora vamos con la actividad I. Aquí me equivoqué, es la actividad I. La actividad I. La actividad I la vamos a iniciar en la semana 24. 24 más 2 semanas que dura ahí son 26. Lo más que me puedo tardar son 26 semanas, entonces sí, no tiene holgura y por lo tanto es una actividad crítica. Entonces vamos a poner aquí que I es una actividad crítica. Y entonces ya tenemos nuestra ruta crítica. La ruta crítica está formada por la actividad A, E, F, G e I, que son las actividades que no tienen holgura y que forzosamente tenemos que realizar en el tiempo establecido. Esto quiere decir que forzosamente A la tengo que realizar en 5 semanas. La actividad E forzosamente hay que realizarla en 1 semana. F forzosamente la tenemos que hacer en 4 semanas. G forzosamente hay que hacerla en 14 semanas. Y la actividad I hay que hacerla en
2 semanas. Si por cualquier motivo nosotros llegáramos a tener algún retraso en cualquiera de estas actividades, en automático el proyecto ya no duraría 26 semanas y se extendería el plazo de entrega. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, esta ruta crítica que tenemos aquí marcado, que señalamos, que está compuesta por A, E, F, G e I, son actividades, es una cadena. Si nos fijamos, la ruta crítica la definimos como una cadena de actividades que van desde el nodo de inicio y tienen una relación de precedencia que se va hasta el nodo final, ¿sí? Entonces, ¿por qué dura 26 semanas este proyecto? Este proyecto dura 26 semanas porque la ruta crítica dura 26 semanas. Si yo hago la suma de la duración de cada una de estas actividades, la suma me va a dar 26 semanas. Y es por esto que el proyecto está durando 26 semanas. Entonces, la duración del proyecto la determina la ruta crítica. Si nosotros hacemos la suma de cada actividad, esto nos va a dar 26 semanas. A ver, vamos a ver. La actividad A dura 5 semanas, más una semana de E, más 4 de F, más 14 de G, más 2 de I, nos da las 26 semanas. Este proyecto dura 26 semanas, lo cual quiere decir que si yo por cualquier razón me tardo más en cualquiera de ellas, esta suma aumentará y por lo tanto el proyecto ya no durará 26 semanas, sino más. Vamos a suponer, por ejemplo, que A no la hago en 5 semanas, sino la hago en 6. Si yo la actividad A la hago en 6 semanas, esta suma va a aumentar y por lo tanto el proyecto va a tener una mayor duración. Entonces, así es como vamos a determinar la ruta crítica, ¿sí? ¿Por qué no podemos, porque este proyecto forzosamente dura 26 semanas? Porque yo para poder, de acuerdo al gráfico, para poder hacer I, tengo que esperar 14 semanas en lo que termino G, ¿sí? Entonces, yo no puedo empezar I hasta que pasen esas 14 semanas y termine yo G. Para hacer G, tengo que esperar 4 semanas hasta que termine F. Para hacer E, tengo que para hacer F tengo que esperar una semana que termine E. Para hacer E, no puedo empezar E hasta que termine yo A, y eso, A, me voy a tardar 5 semanas, ¿sí? Entonces, si yo me tardo 5 semanas en hacer A, y no puedo empezar E hasta que acabe A, y luego para hacer F, tengo que esperar una semana para poder empezar F. Para hacer G, tengo que esperar 4 semanas, y para hacer I, tengo que esperar 14 semanas hasta que acabe G, y cuando acabe G, entonces ahora sí ya puedo iniciar I. Entonces, por esa relación de precedencia que tienen estas actividades, es que el proyecto dura 26 semanas. Y por otro lado tenemos las actividades no críticas, que son aquellas que tenemos un tiempo adicional del establecido. Por ejemplo, en el ejemplo de B, ¿sí? Yo la puedo realizar en 6 semanas, pero como para terminarla puedo tardarme hasta 12 semanas, entonces no hay ningún problema porque B me tardé yo otras 6 semanas. Es decir, tengo yo 12 semanas para poder hacer B sin que tenga yo ningún problema para entregar el proyecto en el tiempo establecido. Entonces, así es como vamos a determinar la ruta crítica. Y si tienen cualquier duda, me la hacen llegar a través de Facebook.